Bien, si no, no vaya de ahí. Después lo bajamos, ¿no? Decimos una palabra y después lo bajamos. Hola. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Me alegra muchísimo verlos tan entusiasmadas y entusiasmados por participar en esta jornada. En primer lugar, quiero agradecer a Fernando Girón, el profesor que ha gestionado la venida de Pablo Jaragroski, un especialista en una temática que muchas veces no es central en el currículum del profesorado de educación física, pero creo que hoy nadie puede discutir que la educación física es sexual y es política. Esta afirmación corre por mi cuenta, pero creo que a lo largo de sus estudios y cuando tengan que ejercer la profesión van a advertir a qué me refiero. Es decir, que los cuerpos que necesitan recuperar un sentido dentro de nuestra vida cotidiana, tenemos un espacio extraordinariamente específico desde la educación física para colaborar en esa interpretación de esos sentidos que se le atribuyen. Es decir, que no es neutral la concepción acerca de los cuerpos, de las corporalidades, y bueno, de muchas de estas cosas ustedes han estado hablando seguramente con sus profesoras y sus profesores, pero esta cuestión hoy cobra mayor relevancia a la hora de pensar cómo, como profesoras y profesores de educación física, formamos ciudadanos y ciudadanas responsables, comprometidos con su medio, ¿cierto? Y no solamente personas que quieren competir con los demás, ¿cierto? Y saber quién gana y quién pierde, sino personas que están dispuestas a trabajar colaborativamente, en conjunto, y para eso es muy importante, a mí me parece, el reconocimiento de las corporalidades. Así que le damos las gracias y un fuerte aplauso para Pablo Jaragroski. Bueno, corresponden las presentaciones formales. Fundamentalmente estamos presentando profesor de educación física, por lo tanto eso garantiza un idioma común, ¿sí? Pablo Jaragroski es doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes, es máster en Ciencias Sociales con orientación en Educación de Flaxo, licenciado y profesor en Ciencias de Educación por la Universidad Nacional de La Plata, es docente e investigador en la Universidad Nacional de Quilmes en la licenciatura en Educación, es codirector del programa de investigación denominado Discursos, Prácticas e Instituciones Educativas en la Universidad Nacional de Quilmes. Además es docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de La Plata. Sus temas de investigación son la historia de la educación, las problemáticas sobre el cuerpo, las pedagogías feministas y los estudios de género. Es autor, según él, ya lejano de ese libro trascendental y de consulta permanente que es Tras las huellas de la educación física escolar. Bueno, ha trabajado en Poniendo el cuerpo o acerca de los problemas en la historia de la educación, dibujando y narrando a los cuerpos, los géneros y las sexualidades, el caso de los grafitis escolares en la ciudad de La Plata, Argentina. El género es más que una palabra y me parece sumamente, mucho más que metafórica,
que el título de esta charla sea que en educación física y deporte hay mucho género para cortar. Por eso consideramos sumamente oportuna la visita de Pablo y por supuesto la visita a todos, y en términos de género vamos a tener que decir todas y todes, aún nos cueste, ¿no? Digo oportuna porque nos estamos en una etapa de consideración especialmente sensible acerca de las cuestiones de género, muy particularmente en la formación de la educación física. Nunca antes en la historia de la formación docente han estado tan consideradas las cuestiones de este orden, porque hay un orden de los géneros. Y mucho más allá de los problemas del lenguaje inclusivo, nos debemos permitir poner en tela de juicio o en clave de género a las cuestiones que nos pegan en el entorno formal. Con los alumnos pensábamos el otro día una suerte de tópicos introductorios a esta charla. Algunas que tienen que ver con lo discursivo, con el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, fíjense que los clubes que se llaman defensores de tal o cual deberán cambiar su nombre porque las defensoras están excluidas. ¿Qué hacemos con los sistemas de defensa hombre-hombre? ¿O qué hacemos con la ley del último hombre? Y en los deportes náuticos, ¿qué hacemos cuando decimos o se dice hombre al agua? ¿Abandonamos a la mujer? Bueno, la bienvenida de nuevo a Pablo, el agradecimiento a Marcelo por hacer lugar a estos espacios que a esta altura de los acontecimientos y las conversaciones son especialmente rupturistas, a los profesores amigos de siempre que están absolutamente comprometidos especialmente con la formación docente y bueno, en alguna medida casi irónica o humorísticamente tengo que hacer la aclaración de que el profesor es hincha de Estudiantes de La Plata, así que todos aquellos que son de Boca o de River y me cargan por ser hincha de un equipo de los que ustedes llaman chico, tengan cuidado, ya somos dos los hinchas de los equipos que ustedes llaman chicos. 3. ¿Por qué? Porque le tengo que agradecer al señor miembro de la filial Estudiantes de La Plata acá, que nos va a llevar a recorrer, y bueno, la inquietud histórica de Pablo inclusive llega a la posibilidad que ahora en un rato más vamos a visitar el cementerio, concretamente la tumba de ni más ni menos que Osvaldo Subeldía, en términos deportivos uno de los próceres locales, ciudadano ilustre de Junín. Bueno, esto última era un detalle y espero que la charla sea lo más fructífera posible. Che, muchas gracias por estar y Pablo tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Un gusto, un placer estar acá. Felicitarlo a Fernando por armar un espacio como este, un espacio básicamente de discusión, de debate. No tengo certezas, tengo muchísimas dudas, inquietudes y preguntas. Vengo trabajando temas de cuerpo, de géneros y de sexualidades hace casi 30 años, más que nada en el campo de la historia, en el campo de la educación y de la educación física también. Y sobre todo la idea es, en todo caso, partir de algunos principios, algunos puntos de partida para discutir cuestiones vinculadas con la educación de los cuerpos y sus efectos en relación a las sexualidades, a los géneros, a las emocionalidades, a los placeres, etc. Antes de transitar por una lectura que no sé muy bien hacia dónde va a llegar, y eso es bueno, creo que es excelente en términos pedagógicos. Agradecer también al director que está presente, a profes, amigos y compañeros. Y bueno, reiterar de nuevo el agradecimiento a Fernando y a ustedes que están aquí presentes. La charla que organicé en esta ocasión básicamente tiene 2 o 3
principios o puntos de partida que a mí me permiten organizar la discusión. Los principios y puntos de partida sobre los que voy a, de alguna manera, desandar conceptualmente algunas cuestiones vinculadas con los cuerpos, los géneros, las sexualidades, en el campo de la educación física y de los deportes, son simplemente esos puntos de partida. Son principios que pueden ser también cuestionados, pueden ser revisados, así que está abierta a la revisión y a la discusión esos principios que a mí me van a permitir en todo caso organizar la discusión. El campo de los estudios de género es un campo enorme, de muchísima producción, que no tiene, como campo de producción, surge entre los años 50 y los años 60, pero efectivamente como movimiento social y como movimiento político, en verdad, aparece de la mano de los feminismos. Los feminismos, según la historiografía más se suda en el tema, digamos, se configuran con muchísima fuerza como movimientos sociales y políticos de reivindicación de algo que es central en la modernidad, que es el concepto de ciudadanía, en el siglo XVIII, con las revoluciones burguesas, ¿no? Si bien siempre estamos hablando de, en todo caso, movimientos muy vinculados con una cierta forma de pensar, en este caso, la ciudadanía y sobre todo la feminidad. Ustedes recuerden que la Declaración de los Derechos de la Mujer, del varón, o del hombre, en realidad es una declaración de 1789 que está circunscrita solamente a los varones, burgueses, blancos, heterosexuales, propietarios, etc. Como muchísimas mujeres acompañaron la revolución, instalaron los años después una declaración que se llamó la Declaración de los Derechos de la Mujer. Obviamente la mayoría de ellas fueron guillotinadas, a pesar de haber acompañado la revolución, ¿no? Lo que quiero decir es que los estudios de género no son estudios que tienen solamente 60 años de producción intensa en universidades y en otros espacios, sino que en realidad son herederos de movimientos propios de la modernidad. La modernidad tiene una serie de retóricas, diría más retóricas que funciones que prácticas, que están vinculadas con esta idea de la igualdad, la fraternidad, el progreso, la ciencia, etc. Y en ese contexto hay una serie de trampas. La más específica es la de la fraternidad. La fraternidad, etimológicamente, igualdad y libertad pueden ser categorías extensivas o universales, entre comillas. Pero la fraternidad es una trampa en sí misma, porque frater viene de hermandad masculina. Habría que pensar si el campo de la educación física y de los deportes ha potenciado una hermandad masculina o una ciudadanía en términos decimonónicos del siglo XIX, ¿no? No me quiero extender en ese tema, quiero en todo caso hablar de los principios que los estudios de género y los movimientos feministas, que tienen más de 300 años, las cuestiones que nosotros escuchamos hoy en día reivindicar, de los feminismos actuales, en verdad son reclamos que son del siglo XIX o del siglo XVIII, en muchos casos. Muchos de los movimientos que hoy en día se han materializado tienen una fuerte herencia en los inicios de la modernidad. Eso hay que, digamos, ubicarlo en términos históricos. Ahora bien, ¿cuáles son los principios que quisiera compartir con ustedes para repensar las prácticas de la educación física en los deportes en clave de género? En primer lugar, yo diría que pensar en clave de género implica revisar algo que es central. Y es, de alguna manera, desnaturalizar al cuerpo como un hecho natural. Desnaturalizar a la sexualidad como un hecho meramente biológico. Aceptar que los cuerpos son diversos y que debemos salir de la lente moderna que nos han impuesto durante décadas, de que solamente es posible mirar los cuerpos, pensarlos y sentirlos en forma binaria, como si existiesen solamente dos posibilidades sexuales o de género posibles, varones y mujeres o machos y hembras. En realidad, todos sabemos, y más si vivimos en este país, que
la realidad social está llena de matices, ¿sí? Que pensar en blanco, negro, alto, bajo, macho, hembra, es un reduccionismo que está vinculado con cómo ciertos dispositivos discursivos se han instalado en nuestra psique y nos han permitido mirar algo que en verdad es una mirada entre muchas otras. Pensar en clave de género es de alguna manera, entonces, desnaturalizar cuestiones que son absolutamente producciones culturales. Los cuerpos, los géneros y las sexualidades forman parte de, entre comillas, como diría Bourdieu, el arbitrio cultural. Como diría Foucault, es imposible pensar los cuerpos, los géneros, las sexualidades, las emociones por fuera del lenguaje y de los discursos. No es que está el cuerpo fuera neutramente y sobre él se inscriben sentidos. Es el propio lenguaje y el propio discurso el que acompaña, junto con la descripción de ese cuerpo, un determinado sentido. Los tres principios que quisiera mencionar aquí son los siguientes. El primero, seguramente el director de esta casa de formación lo reconoce rápidamente. Por favor. Es un principio que planteó una de las, yo creo, unas grandes filósofas del siglo XX, tienen más de 15 grandes libros, tiene una enorme reproducción, Simone de Beauvoir, pero hay uno en particular que los que trabajamos en género lo hemos leído, en realidad se llama El segundo sexo, lo pueden googlear, es un libro bellísimo, y en una parte de ese libro, en el año 49, hay que ubicarse, en el año 49, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial, ella plantea algo así como este axioma: no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Hoy en día quizás es una afirmación que, entre comillas, para ciertos sectores sociales, sobre todo para el ámbito de las ciencias sociales, no tendría mayor, entre comillas, discusión, a pesar que todos los estudios de los años 80 y 90 discuten esta afirmación, sobre todo Jules Butler. Pero no me voy a meter en ese tema, simplemente quisiera iluminar parte de lo que quiso señalar Simone de Beauvoir o los efectos que generó con esta afirmación. Esta afirmación, literalmente, lo que está instalando es la idea o la posibilidad de pensar, de intentar a pensar que la feminidad no es un hecho natural, que la feminidad no está determinada por la biología, que la feminidad es un recorrido, un camino, un tránsito que puede ser realizado de muchas maneras posibles. Y que en el caso de Simone de Beauvoir, en el contexto del segundo sexo, ese libro tan famoso, ella ubica a la mujer como lo otro, como la otra, como la autoridad, como la noche, como la reproducción, como todo aquello que está connotado en términos culturales negativamente. Y entonces la discusión que instala Simone de Beauvoir, que insisto, no es que instala, sino que ya viene de muchísimas décadas, de la mano de los feminismos del siglo XVIII. Pero lo que sí instala Simone de Beauvoir en términos más de campo de producción es repensar una serie de cuestiones, sobre todo aquellas vinculadas con el campo de la educación y el campo deportivo. ¿Y eso qué significa? Significa, en primer lugar, aceptar que la feminidad es una construcción social, cultural e históricamente situada. El concepto de feminidad varía de cultura a cultura. En algunas culturas, la feminidad deseable tiene ciertos sentidos, y la indeseable tiene otros. ¿En relación a qué? A las dimensiones que ustedes quieran identificar. La vestimenta deportiva, por ejemplo, las cuestiones del deseo, las cuestiones del placer, la cuestión de la alimentación y la dietética, las cuestiones de las prácticas, son aspectos que están muy vinculados con las prácticas sociales y culturales. La feminidad, entonces, no es un eterno femenino, es una filósofa feminista muy importante que tiene un concepto que a mí me gusta mucho y dice lo siguiente: todo sistema de dominación es un eficaz fabricante de esencias. Lo que está tratando de cuestionar Simone de Beauvoir es que no existe alguna esencia femenina. La feminidad, más que preguntarse por qué es ser mujer, se pregunta cómo vamos siendo mujeres, varones u otras identidades. En la pregunta del devenir no hay ningún origen, entre comillas. Más bien hay pura incertidumbre o pura emergencia. Y en el ámbito deportivo esto es muy importante.
porque se ha pensado que nacer con ciertos genitales, entre comillas, si es que tal cosa existe, porque la teoría queer va un poco a cuestionar algunas afirmaciones de este tipo, pero aceptemos que, entre comillas, es posible pensar que hay órganos genitales, entre comillas, femeninos, vagina, clítoris, etc. La afirmación de Simón Beauvoir lo que está haciendo es cuestionar algo que sucedía hasta esa época con sus abuelas o con nuestras abuelas o bisabuelas. Era que si uno nacía mujer, tenía que practicar pelota al cesto, simplemente por tener ciertos órganos genitales. O no podía trabar fuerte una pelota. O tenía que vestirse con una pollera larga hasta los tobillos. O tenía que vestirse con ciertos colores, por ejemplo, blanco. Que por supuesto, los colores, la vestimenta no es neutra. También proyecta sentidos. Proyecta sentidos vinculados a, por ejemplo, la virginidad y cuál es un cuerpo femenino deseable para una determinada cultura en un momento histórico determinado. Las instituciones educativas modernas, saquemos a la educación física, fueron contrarias a este principio hasta los años 60, claramente, según la mayoría de los trabajos de historia de educación. No solamente en Argentina, sino en la mayoría de los países occidentales, ¿no? La segunda ola del feminismo, por suerte, en los años 60 rompe con toda esta arquitectura discursiva que naturaliza cuerpos. De alguna manera, repensar esta idea de no se nace mujer, sino que se nace algo, está señalando que el currículum, que es el dispositivo más importante de cualquier institución educativa, qué se enseña y qué no se enseña en la discusión claramente política, vinculada con la ciudadanía, con una forma de pensar la ciudadanía, tenía, desde el fin del siglo XIX, cuando se consolida nuestro Estado educador moderno, famoso en Argentina, tenía una serie de disciplinas que educaban a las chicas para ser más chicas y a los chicos para ser más chicos. ¿Qué significa más? Entre comillas más, ¿no? ¿Quién define qué es ser más chica y qué es ser más chico? Y sobre todo la pregunta más importante en mi humilde opinión, ¿qué queda fuera? ¿Qué otras ficciones del discurso vinculadas con el cuerpo, con la estética, con la feminidad, quedan afuera de esos ideales? Porque siempre que hay ideales sobre la feminidad o sobre la masculinidad, hay sin duda cuerpos abyectos, cuerpos que quedan afuera de ese estereotipo que aparece como universal y en verdad forma parte de ciertos grupos sociales que intentan instalarlo en términos hegemónicos. En cualquier caso, economía doméstica, labores, puricultura, fueron disciplinas educativas que vuestras abuelas estudiaron hasta los años 60, o un poquito más. Y lo que hicieron fue, entre otras cosas, naturalizar la feminidad como hecho natural, naturalizar la subordinación femenina, aceptar que el espacio público es para el varón y el espacio privado para la mujer, naturalizar la división sexual del trabajo y naturalizar que hay actividades para niños y para niñas. Y en el deporte esto ha sido como un canon. Parecería ser que hay prácticas para varones y prácticas para mujeres, prácticas deportivas. Que yo sepa, en el fútbol no hay un pene, un testículo funcionando, sí hay simbólicamente, ¿no? Las prácticas no tienen género. Las prácticas feminizan o masculinizan, y ahí sí estamos en un problema, porque simbólicamente construyen la diferencia como sinónimo de desigualdad y de jerarquía. Cuando en verdad podemos pensar la diferencia, o las diferencias que existen, de otras maneras posibles, por ejemplo, posibilizándolas. Entonces, el primer acerto que quisiera invitarlos a reflexionar es el que señala Simón de Beauvoir y que tiene una fuerte vinculación en el campo educativo, porque históricamente en el campo educativo, nacer con ciertos genitales habilitaba o inhabilitaba la posibilidad al acceso a ciertas prácticas, experiencias, deseos, placeres, formas de vestirse, formas de sentarse, formas de pararse, formas de gustar, formas de mirar. No es natural que las mujeres encapsulen su cuerpo y ciertas zonas genitales y que los varones se sienten de otra manera. Eso es una práctica que se aprende. La vergüenza se aprende. La forma de tildar a una mujer como machona es una forma que también se enseña y se enseñó muchísimo en el campo de la educación física de los pobres. Es una forma de violencia que nosotros como profesores de educación física, si queremos construir, como dijo el colega, como dijeron los colegas, una ciudadanía responsable, deberíamos revisar
Entonces, no se nace mujer, sino que se nace algo, es de alguna manera una invitación a pensar que la feminidad no es una esencia sin tiempo, que varía de época en época, que es un significante vacío, diría el psicoanálisis, que se lo dota de sentido de acuerdo a la institución, al momento histórico, la cultura, etcétera, etcétera. Mi mamá se vestía de cierta manera cuando estudió en los años 50 en las escuelas de ciudad. Y mi hermana, 2 generaciones después, o una generación después, se viste, piensa, siente de otra manera. ¿Sí? Las cuestiones vinculadas con la feminidad, la sexualidad, inclusive la genitalidad, son sin duda epocales. Forman parte del arbitrio. Y eso es un aspecto que nosotros deberíamos tener en cuenta. Porque la educación física durante muchas décadas, y los deportes, han pensado generalmente que hay 2 sexos y 2 géneros. Y estos enfoques, sobre todo los que van a venir después, van a señalar claramente que hay más de 2 géneros y más de 2 sexos. Por supuesto que hay más de 2 sexos. Si tomamos la dimensión biológica, macho y hembra, podemos aceptar que existe XX, pero por ejemplo también existe XXY y todo un conjunto de variaciones. Lo que pasa es que nos han enseñado que esos son enfermos o monstruos. Entonces, todas las personas trans, es decir, que van más allá del sistema sexo-genérico, binario, son ubicados en el no lugar. Y el deporte, sobre todo, operó de esa manera, ubicando a las personas que desde la cultura dominante enseñó que si tenés pene, tenés que desear a una vagina, si tenés una vagina, tenés que desear a un pene, sistema sexo-genérico, que son invenciones en el ámbito cultural. Nacer con un órgano genital implica nada más que eso. Cómo se desea, por qué se desea, forma parte de la cultura, del aparato psíquico, de las relaciones que tenemos con nuestros padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el deporte, esta naturalización de que si nacés con pene tenés que tragar otra pelota o cagarte a trompadas con un pibe porque te mira mal, o vestirte de cierta manera, o tener ciertos músculos desarrollados y no otros, forma parte de la violencia que históricamente configuró al campo del deporte. No vamos a más que revisar los cantitos del fútbol, ¿no? Yo soy un masivo jugador de fútbol, no fui, ahora no tengo 50, ya no me puedo mover. Pero bueno, siempre se ve mi escudito de estudiantes jugar al fútbol. Y los cánticos del fútbol están muy vinculados con la estigmatización de ciertas partes del cuerpo y no otras, ¿no? Esta idea de que voy a romper el culo, cómo en realidad la cultura regionaliza y crece cierta parte del cuerpo y no otras. Es una cosa que deberíamos revisar en nuestro campo, en particular en nuestro campo. Nuestro campo no solamente es hacer, es fundamentarse, pero también podemos parar la pelota en términos simbólicos y repensar cuando suceden cosas que suceden permanentemente en la clase de educación física, como es ganamos y le rompimos el culo, una frase muy común, ¿no? Pero bueno, a ver, podemos parar la pelota y repensar estas frases, de dónde vienen, qué tipo de violencia generan, etcétera, etcétera. Un segundo principio que me gustaría repensar o ubicar aquí, como principio que, insisto, puede ser cuestionado por ustedes, inclusive por mí mismo, es un principio que deriva del Men's Studies, de los estudios de masculinidades. En verdad, yo vengo trabajando hace 25 años desde, no diría este principio, ya está un poco tamizado, matizado, etc. Pero para ponerlo en contexto, así como no se nace mujer, sino que desea hacerlo, y la feminidad es una construcción social, cultural, históricamente situada, tampoco se nace varón, sino que desea hacerlo. La masculinidad deriva del pene y los testículos. Nacer con pene y testículos implica ir a la guerra, implica ganar más que las mujeres en promedio, implica no darle un beso a tu hijo o a tu hija, implica no ir de compras, implica no lavarlo o planchar. Yo me miro los genitales y de ahí no se deriva. Es la cultura, son los mandatos sociales, es la escuela, son los imaginarios y las representaciones las que permanentemente, las normas, las que permanentemente intentan regular, por supuesto con mayor o menor éxito, por suerte siempre hay resistencia, siempre hay actores que resisten a estos mandatos cuasi violentos. Pensar en este principio de alguna manera significa desarticular a las masculinidades hegemónicas, diría Conde, ¿no? Significa aceptar que la masculinidad también es una construcción social, que podemos pensar en otro tipo de masculinidades, que no se asocien con la triple P,
algunas, una historiadora y psicoanalista francesa llamada Elisabeth Badinter, en un libro ya viejo, que tiene casi 20 años, se llama XY, la identidad masculina, riéndose de, entre comillas, la dimensión orgánica como la única que define la masculinidad. Dice, bueno, la masculinidad moderna se define por 3 P's. Un varón moderno tiene que ser proveedor, tiene que ser procreador y tiene que ser protector, ¿no? Proveedor en el sentido más económico de la prole, cosa que claramente desde la segunda mitad del siglo XX la mayoría de los países occidentales esto se ha, entre comillas, reconfigurado. Protector en términos también simbólicos de la prole, y progenitor, cuanto más hijos es, más machos es, sobre todo en las culturas mediterráneas, en las culturas occidentales, ¿no? Yo creo que, y siempre señalo que Elisabeth Badinter no ha venido a Argentina, porque si no hubiese agregado una cuarta, porque realmente hay mucho pelotudo dando vuelta. Creo que hay muchos varones pelotudos que que han internalizado esta idea de que la masculinidad, el típico macho, es una esencia sin tiempo. Y en realidad es una forma de socialización dominante, sobre todo en algunos espacios como las escuelas, que ya se han desconfigurado bastante, por suerte, pero que tiene, digamos, como objetivo central ubicar la masculinidad siempre como una norma sobre todo el resto de los cuerpos y las sexualidades. Naturaliza esta idea de que masculinidad es sinónimo de heterosexualidad. Naturaliza esta idea de que masculinidad es sinónimo de fuerza, o de honor, o de vigor. El vigor, la fuerza, el honor son ficciones de la cultura, que con mayor o menor eficacia, depende del grupo social, porque acá se articula la clase social y la étnica, operan en forma, insisto, distinta. En cualquier caso, no será seguro que se llega a hacerlo, es una forma es un punto de partida posible para repensar todas las masculinidades dominantes y hegemónicas que nos han instalado en los imaginarios del deporte. Sintetizados en no te la bancás, aguantar la pelota, te voy a romper el culo, sos un culo roto. Todo aquello que de alguna manera define, diría Omaracha, un gran historiador más del psicoanálisis, algo que es central para la masculinidad moderna más tradicional. Y es que esa masculinidad nunca puede ser penetrada, porque si es penetrada es feminizada. En esta operación simbólica, el deporte posiblemente sea uno de los pocos productos que quedan hoy en día en la modernidad, o posmodernidad, no sé cómo llamarlo, en estos momentos donde de alguna manera hay revisiones sobre estos mandatos que han sido muy eficaces hasta los años 60 y 70, ¿no? La masculinidad, entonces, es un efecto de prácticas, de saberes, de discursos, de imaginarios, y los invito a repensar cuán violentas son algunos de los mandatos o las normas que nosotros ponemos en circulación cuando enseñamos una práctica deportiva. La historia de la educación física y del deporte tiene una serie de continuidades y de tradiciones, diría yo, que con matices, digo los matices, ¿quiénes los han puesto? En general los sectores más, no mucho este término, porque habría que delimitarlo, no es el contexto, pero más progresistas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Más, entre comillas, que se alejan de la norma y del discurso dominante. Básicamente, las propuestas más rupturistas o progresistas fueron las de las socialistas y no socialistas en el siglo XIX y el siglo XX sobre el cuerpo, la sexualidad y los deportes, las anarquistas y los anarquistas, y sobre todo el movimiento escolarovista, ¿no? El movimiento escolarovista en los años 20, a partir de los años 20, es el primer movimiento que plantea, por ejemplo, el tema de la coeducación, tal cual como la relación política, ¿no? Las escuelas racionalistas, las escuelas libertarias son las primeras en plantear el amor libre, son las primeras en plantear el deseo femenino como un hecho necesario y propio, entre comillas, de las mujeres, son las primeras en cuestionar el matrimonio como un contrato burgués, toda una retórica que quizás hoy en día es más común de escuchar, pero que tiene más de 150 años. En el campo del deporte, nosotros encontramos que en manuales de educación física
Desde 1880 hasta los años 60 o 70, siguiendo por ejemplo a Paladiesi, que ha estudiado la historia del currículum, o algunos otros autores, Adriana Pugliose, Sandra Carli, Pablo Pinot, etc., lo que encontramos es una tradición en el campo de la educación y de la educación física donde solamente se piensa en forma binaria, o varón o mujer. Pero hay un montón de feminidades y de masculinidades. Acá veo un montón de masculinidades y feminidades, atravesadas por cuestiones de clase social, étnicas, de color de piel, religión o ateas. La masculinidad, el género es uno de los ejes que nos atraviesa en nuestra subjetividad. Está también la orientación sexual, está también la cuestión del capital cultural, la cuestión de la clase social. Entonces hay una enorme diversidad de masculinidades. ¿Qué tiene que ver la masculinidad de un juninense que vive en el centro de la ciudad, que es heterosexual y que es blanco, con un juninense que vive en no sé si hay aquí villas, en un sector popular o, digamos, de fuerte condición desfavorable, con una orientación no heteronormativa, etcétera, etcétera? Las masculinidades son diversas, hay una enorme diversidad de masculinidades y de feminidades, ¿no? Pero nos han enseñado que hay un modelo de cada cosa, ¿no? Un modelo de varón y un modelo de mujer. Y en realidad, en la práctica, en la realidad social, es mucho más contradictoria, por suerte, ambivalente, por suerte, y paradójica. Son tres términos que me parece que son muy centrales, porque en verdad lo que estoy tratando de enseñar acá es que nada cierra, ¿no? Nada cierra, ni siquiera la sexualidad, los cuerpos, algo que uno podría pensar, bueno, pero es un hecho objetivo, no hay nada menos objetivo que los cuerpos. Los cuerpos son efecto de la cultura, son efecto de las prácticas, son efecto de los imaginarios. Cada cultura organiza el cuerpo de múltiples maneras. Los invito a leer la historia del culo, la historia de la mierda, la historia de la sexualidad, de Foucault, de otros autores, la historia de la masculinidad, la historia del pantalón, la historia del ano, para ver cómo en realidad en cada momento histórico, cada zona corporal tiene un sentido distinto. En algunas culturas los besos son con la lengua, en otras son con la nariz o con el dedo gordo del pie. En algunas culturas la felación es un hecho prohibitivo, en otras culturas, como dice Kimbo, es un hecho que es un rito de pasaje a la masculinidad de la cultura de Oceanía. El cuerpo es quizás el primer efecto, el primer punto de ataque de cualquier discurso de cualquier época. Hasta ahí podemos quizás aceptar, pero no hay ningún tipo de ontología en el cuerpo, desde la posición que yo transito y invito en todo caso a pensar. Hay otras posiciones, por supuesto. En cualquier caso, volviendo a la cuestión de las tradiciones históricas, uno que ve que el discurso de la educación física en los deportes ha sido binario, ha sido jerárquico y ha sido dual, ha sido binario, dual y dimórfico porque ha pensado en solamente dos alternativas. Ha sido jerárquico porque ha pensado que una alternativa es mejor que la otra. No que es diferente, uno puede decir, bueno, acá son todos diferentes. La diferencia no implica desigualdad. Cuando se construye la diferencia desde la desigualdad es una forma de pensar el cuerpo, ¿no? La inferioridad o la debilidad o la fragilidad femenina, entre comillas, es una retórica muy común en el siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX. El cuerpo femenino es un cuerpo frágil, débil. En realidad es una forma de legitimar la desigualdad social y política y el acceso a recursos de distinto tipo, ¿no? La heterosexualidad es una alternativa posible de desear, no es la única. La educación física ha construido el cuerpo, el deporte sigue construyendo el cuerpo, los medios de comunicación saturando ciertas zonas erógenas, ¿no? No basta más que quizás ver las propagandas o cómo los medios de comunicación muestran el cuerpo femenino cuando está practicando el deporte. ¿Qué se muestra? ¿Qué parte del cuerpo se muestra? El culo, los senos, los labios. Se los muestra por una mirada de percepción deseante y fuertemente violenta. Si uno lo piensa en términos orgánicos, el glúteo, el seno o los gemelos tienen la misma composición química. Ahora, ¿por qué se construye como zona erógena y erótica? Depende de la cultura. ¿Y cómo se clasifica el cuerpo? Depende de la cultura.
cómo se lo ubica en un no lugar depende de la cultura, en este caso la cultura deportiva, ¿no? La economía de deseo heterosexual es una alternativa posible. Lo que pasa es que la modernidad se ubica como la posibilidad que juzga al resto de las economías de deseo como patológicas en algún momento, como monstruosas en otra, como desviadas, como viciosas. Pero ¿quién carajo es la heterosexualidad para juzgar con aire de imparcialidad que otras economías de deseo, homo, trans, bisexuales o las que sean, hay muchísimas posibles, son desviadas? ¿Con qué criterio? ¿Qué define ese criterio? Lamentablemente, la tradición dominante del deporte ha tenido estas tres tendencias. Por supuesto, también esta correspondencia entre sexo y género. Se supone que en la modernidad nacer con un órgano genital implica, digamos, ser un varón. Sabemos que no es así, ¿no? No basta más que repensar todo lo que sucede con el universo trans, ¿no? Bueno, una moral deportiva masculina y femenina ha sido también una tradición muy fuerte en nuestro campo, pensar que el recato en un movimiento, o el decoro en un movimiento, o la elegancia en un movimiento formaba parte del cuerpo femenino. Hasta lo que yo sé, tener vagina y clítoris, si que tal cosa existe, de ahí no se infiere ni se deriva el recato o el decoro en un movimiento. O tener, entre comillas, testículo y pene implica la fuerza, el vigor, o trabajo con la pelota, como he dicho hace un poquito, ¿no? Esa moral femenina, esa moral masculina, lo que hace es cosificar a los cuerpos. Es en realidad inscribirnos en un orden, que es un orden desigual, y que sobre todo, si lo pensamos en términos educativos, y si se quiere en términos éticos, ¿saben la cantidad de opciones afectivas que se pierden los varones o que nos perdemos los varones por asumir esa caricatura grotesca que es la masculinidad dominante, que es la idea del macho? Todo lo que nos perdemos de disfrutar en términos de deseo, de placer y en términos de estar con el otro. Y por supuesto la topografía corporal también, ¿no? Está claro que el deporte ubica el cuerpo, o en realidad subrepresenta cierta parte del cuerpo y no otras. Un verdadero macho, un verdadero varón de la práctica deportiva no es un varón que tiene el tronco superior más desarrollado, o ciertas partes del cuerpo, los bíceps, y lo mismo para la mujer, ¿no? La mujer en general, los glúteos, los senos, etcétera, etcétera, ¿no? Nunca aparece Escribí un trabajo hace unos 20 años donde la hipótesis era la siguiente: en las clases de educación física nos han enseñado que hay capacidades motoras y que esas se tienen que desarrollar. La fuerza, la velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos lo llaman manillas físicas, ahora no sé cuál es el término nuevo, esto de que la educación tiene 7 términos nuevos y vende productos, es algo también bastante común. Mi hipótesis era bastante contraria a esa. Planteaba que en las clases de educación física, luego de estar 2 años haciendo observaciones sobre el género y sexualidad, en realidad el objetivo central de la clase de educación física era no ejercitar la fuerza, el equilibrio, la velocidad, etcétera, etcétera, sino ejercitar el ano. Esa era mi hipótesis. Porque permanentemente los chicos, en clases sobre todo de varones, se hablaban y gesticulaban, todas cuestiones vinculadas al cuerpo, no a los glúteos, sino al ano. El ano es esa parte que define simbólicamente una masculinidad moderna. Un cuerpo masculino moderno es aquel que no es penetrado. Y justamente la parte que se sobrevalora es la parte fálica. Y permanentemente están estas dichas de vamos a jugar. Entonces uno decía así, se tocaba los genitales y decía jugar con la mía. O le ganamos el nuevo del culo. Bueno, todas las cuestiones que en realidad aparecen en una clase de educación física. Y que uno, como profe en general, las naturaliza y se mete. Mi invitación es a repensar, no sé en qué dirección, pero sí sé que claramente ese tipo de frases son violentas. Cosifican los cuerpos. De alguna manera generan un estigma sobre ciertas zonas del cuerpo que son zonas. Las zonas del cuerpo son zonas. Sobre esas zonas hay una operación permanente de exaltación o de denigración. La idea es a repensar justamente ese tipo de operaciones. Esta historia la vemos en las primeras profesoras de educación física que se forman en la Argentina.
y profesores a principios del siglo XX, ¿no? En 1901 se crea la primera institución de formación civil de educación física, de la mano de un médico muy conocido llamado Enrique Romano Brest. Fíjense que las mujeres hacían actividades de gimnasia y de ejercicios físicos distintas a los varones. En realidad no hay actividades distintas para mujeres y para varones. Hay actividades que construyen la diferencia corporal y sexual, que la dotan de sentido. Se suponía que las mujeres tenían que realizar ejercicios de extensión. Una clara metáfora sexual, ¿no? De extensión, delicados, frágiles, receptivos. Y los varones tenían que realizar ejercicios de contracción rápida, claramente, metafóricamente eyaculativa, ¿no? Nosotros podemos apreciar también en la vestimenta cómo generalizan los cuerpos. Hasta los años 20 o 30, fíjense hasta cómo se llamaba la clase de gimnasia estética. En cambio, la gimnasia masculina se llamaba gimnasia utilitaria. Lo útil es para el varón, lo estético, lo etéreo, es para la mujer, o para las mujeres. También la vestimenta permitía mostrar ciertas partes del cuerpo y no otras, los colores, las texturas, el pelo recogido, una obsesión de nuestro campo, ¿no? Hay claramente dos obsesiones en nuestro campo que deberíamos revisar. Una es la vestimenta. En los manuales del resto de las materias que se enseñan, filosofía, higiene, o ciencias naturales, no hay ningún tipo de prescripción sobre la vestimenta. Fue la educación física la que tenía siempre un capítulo en un manual sobre cómo debían vestirse los varones, las mujeres, los profesores, etc. Con qué colores, qué tamaños. Y el pelo también, ¿no? El pelo, algo que yo no tengo, una cuestión central para el discurso patriarcal, porque básicamente el pelo está asociado desde el discurso patriarcal, el pelo femenino, como plausible de desatar los deseos de los varones heteronormativos, ¿no? Y en ese juego del perverso, el pelo ya aparece como un símbolo de supuestas tendencias sexuales, responsabilizando a las mujeres de esas tendencias sexuales, ¿no? Eso tiene que ver también con un discurso muy actual, ¿no? Bueno, te vestiste de esa manera, fuiste vos la que provocaste ese discurso facho y patriarcal que sigue operando hoy en día también dentro y fuera de las escuelas, por favor. Las imágenes de las mujeres, de las primeras profesoras de educación física de los años 20 y 30, van en este sentido, por favor. A diferencia de los varones, ¿no? Es que las mujeres no tienen fuerza, ese mito absurdo, ¿no? De que las mujeres no tienen fuerza. ¿Fuerza de qué? ¿Cómo se mide la fuerza? Por favor. Seguimos. Además, los juegos más divertidos eran los juegos para abajo con las mujeres. Recuerden que Pelota al Cesto se feminizó en algún momento y tenía tres partes el campo de juego. Una parte, tenía tres partes. Cada parte, las mujeres que estaban en ese lugar no podían pasar al otro. Es decir, era una especie de cuadrícula, una especie de, estoy abusando un poco de Foucault, una especie de panóptico espacial, donde se podían manejar en 3 metros y podían pasar la pelota, pero punto, digamos, ¿no? El propio dispositivo encapsulaba el cuerpo, no sé si se entiende lo que estoy señalando, ¿no? No solamente lo encapsulaba en términos de vestimenta, sino que lo encapsulaba en términos espaciales. De hecho, no sé si saben, pero hasta la primera década del siglo XX, la mayoría de las escuelas del país, en Argentina, que es una cuestión transnacional, en realidad de Occidente, escuelas occidentales, los patios escolares tenían más metraje para hombres que para las mujeres. Se pensaba que las mujeres eran más frágiles, por eso su cuerpo era más frágil y en ciertos momentos, sobre todo la menstruación, que se la consideraba como una enfermedad. Los manuales de medicina de la primera década del siglo XX, los más importantes de medicina del principio del siglo XX, cuando se habla de patologías o de enfermedades, se habla de la menstruación, no de un proceso orgánico, se habla de una enfermedad. Se pensaba entonces que las mujeres no podían participar, las niñas no podían participar de espacios abiertos, y en realidad era un problema de, entre comillas, el patriarcado, para sintetizarlo un poco. Los patios de las escuelas tenían en general 10 metros menos de longitud que los varones. Si tengo alguna imagen que luego se muestra en la arquitectura que se organizaba, ¿no? La arquitectura se organizaba en función de los principios biomédicos.
había muchas mujeres que resistían a este modelo dominante. Por ejemplo, las strong women, ¿no? Las mujeres del circo. Ustedes saben que el circo fue la práctica más común, más deseada en la mayoría de los países occidentales en el siglo XIX, ¿no? Era un poco la que desorganizaba el orden discursivo. Y las strong women son las mujeres que de alguna manera cuestionan el estereotipo decimonónico del siglo XX del cuerpo frágil, débil, etc. Las mujeres socialistas son las primeras en plantear el uso del cuerpo más allá del uso físico. Hay un congreso muy importante en 1910. Las primeras que introducen en la Argentina, además que para las mujeres son las socialistas en Argentina, ¿no? Entre otras prácticas, también la nación. Ustedes recuerden que a principios del siglo XX, solo ciertos sectores sociales accedían a ciertas prácticas y también eran mal vistas en muchos sentidos. Sin embargo, cuando uno recorre la historia de las prácticas deportivas, hubo un montón de mujeres que resistieron ese discurso, ¿no? Acá tenemos una de las primeras profesoras. El congreso más importante del siglo XX fue el Congreso Femenino Internacional. Vino Marie Curie, vino un montón de personalidades. Estaban las feministas de la primera época, no sé si la Gerson, médica, Elvira Rosen de Lepiane, Amor de Justo, etc. Y en este congreso, ¿cómo? No, Mirta Legrand está como fuera de este marco, sin duda, ¿no? Mirta Legrand, claro, era, digamos, asistía en realidad al discurso patriarcal. Una de las primeras profesoras de educación física que está en INEF, fíjense lo que plantea, no dice una educación física para la maternidad, para la pelvis, para el abdomen, para el recato, para el decoro, dice una educación física que genere independencia moral y social. O sea, había voces. Ustedes, como curso de educación física, si tienen la posibilidad de dar clases, deberían visibilizar esos ejemplos. Y más en una institución de formación como esta. En esta institución se debería, en mi opinión, mostrar una enorme cantidad de contraejemplos que estuvieron en contra del discurso dominante. ¿Aceptamos que fue un discurso dominante y hegemónico? Sí, lamentablemente. Por lo menos hasta los años 60-70. El de ser relatado sintéticamente y paralelamente. Pero también hubo en los márgenes actores, sujetos, o actores sociales, grupos, movimientos, dentro del feminismo, etc., que estuvieron en contra de esa posición. Algunos fueron más rupturistas, otros fueron más reformistas. Por favor. Gracias. ¿Quién fue la primera persona? La primera persona que cruzó el río de la Plata nadando 25 horas. Por favor. Lilian Harrison, una mujer argentina. Cruzó a nado el río de la Plata cuando más de 10 varones lo intentaron durante 10 años sistemáticamente. ¿Saben cómo titulaba La Nación y la prensa dominante del momento? El evento como, digamos, una especie de caprichito femenino. Y sin embargo, Lilian demostró que Moebius fue uno de los médicos más importantes de Alemania, señalaba básicamente que las mujeres, el discurso médico del régimen de verdad de esa época, que las mujeres tenían menor coeficiente intelectual y tenían menor posibilidad de hacer ciertas prácticas, no podían hacerlas. Siempre la comparación estaba con, entre comillas, un promedio masculino, supuesto. Yo tuve el caso de una judía alemana socialista, Ruth Schoenberg, que es la primera mujer que se fue de la Alemania nazi, fue a Francia, y a Argentina, que incorporó la gimnasia femenina con un sentido no tradicional. Cuando digo no tradicional, digo la educación física para la mujer y la primera mitad del siglo XX es una educación física dirigida a la maternidad. Por eso se desarrolla sobre todo la pelvis y la pelvis. Estos grupos fueron en contra de esa posición. Claramente, hasta los años 60, en los planes y programas, por favor, encontramos afirmaciones de este tipo. Por ejemplo, un plan del 65 de la provincia de Buenos Aires, que quizás transitó Fernando. Dice, Newcomb y pelota al cesto para niñas, softball y handball para hombres. Insistimos, la naturalización de la visión sexual del trabajo o de las actividades es una operación violenta e ideológica, en el sentido literal. Intenta ubicar a un cuerpo en un lugar determinado, con un estereotipo ya preestablecido. No hay deportes para hombres o deportes para mujeres. Hay deportes que masculinizan o feminizan.
O esta idea de pensar que el cuerpo femenino en los años 60 sigue siendo medio torpe, ¿no? No le da la cabeza, no le da el cuerpo. Entonces, ¿qué se hace en iniciación atlética? El trabajo del atletismo se limitará a iniciación. Como no le da la cabeza a la mujer, y bueno, ¿qué hacemos? Y le damos iniciación, sin entrar en técnicas superiores, si no pueden. No es que no pueden, es que se les enseña a no poder. O los objetivos dirigidos a las mujeres de 9 a 10, en realidad las niñas de 9 a 10 años ya naturalizan ciertas formas de habitar el cuerpo, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, la coordinación en la mujer, o la estética, la belleza de las formas, o bueno, etcétera, etcétera. Por favor. Gracias. Para que sepan, tengo mis derechos. En la actualidad, ningún niño puede ser discriminado por motivos de religión, etnia, diría yo, color o sexo. Ok, Josefa, jugás para nosotros, pero vas a ganar. Ese tipo de práctica quizás existía más en mi época, ¿no? Cuando nos formábamos nosotros. Y tiende a reproducir este tipo de circuitos. Por favor. Para cerrar, quisiera hablar de un tercer principio. Así como no se nace mujer, sino que llega a serlo, y tampoco se nace varón, sino que llega a serlo, tampoco se nace trans. Trans se va haciendo. Trans es una discusión, es un cuestionamiento a ese supuesto orden que no es natural, sino que es fabricado, que nos han enseñado a pensar los cuerpos en forma binaria, en forma dual y en forma jerárquica. El universo trans cuestiona el sistema sexogenérico. Cuestiona esta idea de que hay solamente 2 sexos, macho y hembra, y que hay 2 géneros. Ha habido históricamente una enorme cantidad de personas trans. No es algo nuevo. Si bien el movimiento trans en su militancia y ahora por suerte en las escuelas como el Bocha Celis, que es la primera escuela trans en América, que es del 2011, y que se crea justamente para acoger a los trans, para transitarlos en un espacio de hospitalidad, porque los datos eran y siguen siendo terribles. El universo trans, simplemente por decidir un deseo distinto al del sistema sexogenérico, por transformar el cuerpo en función a su propio deseo, tiene un promedio de edad de 35 años. El 80% de las personas trans de Cava no termina el secundario. El 90% se dedica a la explotación sexual. Y así sucesivamente. Los datos son terribles. Y en ese contexto se crean muchas series, que es una institución trans que funciona en Cava y que permite empoderar al colectivo desde el propio colectivo. Porque hay profes trans, ¿no? Profes. Preguntas que nosotros podemos hacernos en relación al universo trans. Travestis, transexuales, transgéneros, intersexuales, etc. ¿Qué tipo de conocimientos enseñamos? ¿Qué tipo de conocimientos y experiencias sobre las identidades de género deberíamos transmitir los profesores de educación física o los profesores para hacer que las vidas de las personas trans sean justas, dignas y democráticas? ¿Qué normas y convenciones existentes en los deportes restringen y violentan a las personas trans? Las personas trans siempre existieron, Lo que pasa es que el discurso moderno las ha ocultado, las ha violentado, ¿no? Como profesor de educación física, la invitación es que queremos construir una ciudadanía responsable. Deberíamos una ciudadanía sexual, una ciudadanía vinculada con la diversidad sexual, con respeto a las diferencias. Deberíamos hacernos cargo de que hay sujetos con géneros, sexualidades y deseos diversos, y que por tener una orientación sexual determinada, o por tener un color de piel, o por tener una forma de pensar determinada, no deberían ser excluidos, estigmatizados o violentados. ¿Quiénes somos nosotros para ubicar a los otros en el lugar de los otros?
Por favor. En el Mocha Series nosotros hicimos una investigación. El Mocha Series, como les he dicho, es una institución trans, pero hay chicos trans, hay chicos heteros, chicos chicas, chiques, hay sujetos como en este espacio de todo tipo, ¿no? Y cuando trabajamos sobre las representaciones del deporte y los pocos que transitaron la escolarización, todos mencionan a la escuela como un espacio de hostilidad, junto con la policía y la calle. Esos son los tres espacios. La calle, la policía y la escuela. Qué loco, ¿no? Que la escuela sea un espacio de hostilidad. Esto es grado de saturación metodológicamente. Todos, todas, todes plantean a sus experiencias educativas como experiencias frustrantes, con mucho dolor. Y cuando hablan de la disciplina que más dolor generó, la mayoría sí dice el profe de gimnasia. O sea, profe de educación física. ¿No? Me obligaban a hacer cosas que no me gustaban, por ejemplo, jugar a la pelota en la escuela, una trans, o el deporte para mí fue siempre muy impulsivo, o lexemas que atraviesan sus relatos, ¿no? Sufrimiento, dolor, malestar, padecimiento, insatisfacción. Por favor. Bueno, esta idea de que los profes son piedras, ¿no? Esta representación aparece muy fuertemente en las trans. Hace 2 días llevé a la Universidad de La Plata, la invité en realidad a Jessica Villamar. No sé si han escuchado hablar del caso de Jessica. ¿Alguno? Jessica Villamar es una chica trans que en 2013 jugaba al hockey en Rawson y decidió transformar su cuerpo y fue expulsada, no solamente por el club, sino por la Asociación Regional de Hockey. Bueno, obviamente ya existía una serie de discusiones legales que impedían eso, que violentaban sus derechos. Fue muy comentado el caso y cuando interpuso un recurso de amparo, se acompañó, de Rawson acompañó su petición, so pena de que cada uno de los dirigentes que había expulsado a Jessica simplemente por ser una persona trans tenía que pagar 30.000 pesos. Hicieron, al otro día le permitieron entrar y jugar al hockey. Hay un montón de casos de estos. Seguimos. Representaciones de algunas de las chicas trans en muchas series. En el fútbol es muy machista, pero en 4 paredes se le va la machista. Esto intentando resemantizar el cuerpo y ciertas zonas del cuerpo. En la escuela no quería jugar al fútbol con los varones y me obligaban, jugaba con amigos al fútbol y me divertía, pero en la escuela no sufría. Por favor. Bueno. Y otro conjunto de representaciones que no le dan caso, ya no les he dicho, pero si quieren, aquellos que quieran trabajar estos temas, pueden googlear en academia.edu, ponen mi apellido y ahí hay un montón de trabajos de acceso libre y gratuito. Academia.edu es un link que tiene como 12 millones de investigadores en el mundo, donde uno pone Vigarello y aparece, o pone algún experto en ciudadanía, pone a Johnson y aparece su profesionalización, el autor que les parezca que quieran y encuentran. Bueno, ahí pueden encontrar entonces algún material del que estoy trabajando. En una de las paredes de muchas series dice esto, y me parece que es interesante para reflexionar. Cuando una travesti o trans entra a la universidad, le cambian la vida a ese travesti. Muchas travestis en la universidad le cambian la vida a la sociedad. Reemplacen la universidad por deporte y podemos tener un lindo juego, ¿no? Cuando una travesti entra al deporte, le cambia la vida a esa travesti. Si es que el deporte se construye en forma digna y justa. Muchas travestis, además, en Chile, muchas travestis en los deportes le cambian la vida a la sociedad. Proyectan otros sentidos, ¿no? Por favor, gracias. Esta Jessica, quizás parte del concepto de su exclusión. En Jessica hay miles de mujeres trans que en el deporte han sido y siguen siendo excluidas, simplemente por transitar su cuerpo como ellos decían, ellos o ellas. Jessica fue en algún momento varón y se convirtió en mujer y se siente mujer. La rareza y lo grotesco no está en mi cuerpo,
sino en tu mirada. Es la mirada del otro la que discapacita, la que patologiza, la que construye la diferencia de una determinada manera. ¿No? Por favor. O quizás un concepto más militante de Susi Shock, una activista trans, bastante conocida, que dice: no quiero ser un señor, tampoco quiero ser dama. Yo quiero ser otra cosa, ser lo que me dé la gana. Por favor. Bueno, no sé si vamos a tener tiempo, estoy cerrando. Hay un corto de muchas series sobre el tema trans, educación y deporte que los invito a ver. Se llama Escuela Ternura, lo googlean y lo leen. Seguimos. Otra chica trans, en este caso de San Luis, excluida, violentada en sus derechos, simplemente por ser una persona trans. Otra chica, en este caso también de San Luis. Esto no es nuevo, ya en los años 30 teníamos ejemplos de personas que inclusive participaban del alto rendimiento y que transformaron su cuerpo, sus deseos, su sexualidad. Seguimos. Algunos casos conocidos como el de Bruce Jenner, que fue campeón, ¿no? Fue campeón en el 76 de mujer. Algunos discuten de que hay que sacarle el premio, la medalla. René Richards, muy conocida. Seguimos. Interpuso un recurso de amparo. Un poquito para ver, por favor. René Richards en el 77 se transformó de varón a mujer y en Estados Unidos se le prohibieron participar. Exactamente. Y ahí aparece el argumento más común de no juego con una persona trans es por ventaja deportiva. Es un absurdo eso, ya lo digo. Hay muchas formas de desarticular rápidamente esa idea. La primera es la que todos conocemos. Escuchan igual. La primera es la que todos conocemos. No importa. Hola. La primera es la que todos conocemos. La mayoría de los que están aquí seguramente estudian educación física o practican un deporte. En mi caso fútbol, no sé si lo dije, soy hincha de Estudiantes. Para mí es muy importante. Yo jugando al fútbol me enfrenté con gente alta, baja, gordita, más fuerte, menos fuerte. Ventaja deportiva hay siempre, porque los cuerpos son distintos, son diferentes. Hay gente que salta más, hay gente que salta menos, hay gente que lo que define un gesto eficaz no es la fuerza. Lo que define un gesto eficaz es la técnica, la enseñanza de la técnica y sobre todo la inteligencia táctica. Y eso se aprende con la práctica, con los años y con la posibilidad de enfrentamientos profesionales, no con que si tiene testosterona más o menos testosterona. La testosterona tiene muchísimas funciones además del aumento de la masa muscular. Y la mayoría de los estudios serios sobre testosterona señala que las mujeres en las pruebas, entre comillas, no de equipo, sino en las individuales, vinculadas con el atletismo, por ejemplo, las mayores mujeres, las mujeres que tienen más nanomoles de testosterona son no las que ganan. No son las que ganan, son las que quedan en el lugar sexto, séptimo, octavo. Es decir, que no hay correspondencia lineal entre mayor grado de testosterona en sangre y fuerza. Y además que la fuerza, por supuesto, no define el éxito de una práctica deportiva. Es una cuestión que hay que desarticular. Por favor. Bueno, el caso de Lana, muy conocido también, quizás lo han escuchado nombrar. El caso de una danesa golfista, el caso de, seguimos por favor, de una corredora de mountain bike. Bueno, el caso de Saya Huelva, que es la primera extranjera en competir en fútbol, fifó a la FIFA, metafóricamente hablando, ¿no? Fifó a la FIFA, por suerte, pudo fifarla. Quien no pudo fifar a la FIFA, en ese sentido simbólico, por supuesto, ¿no? Y de alguna manera para chicanear, es Caster Semenya. Caster Semenya, no sé si la han hecho nombrar. No, tampoco. Caster Semenya salió en todos los medios de comunicación. Es una corredora sudafricana, negra, que ganó
que viene ganando bastante en atletismo y que es acusada de ser un varón. Su propio cuerpo produce un poco más de estanol en promedio. Y sin embargo, la excluyeron. Las Naciones Unidas en 2019 dijo que atentaba contra los derechos. La Asociación Internacional de Medicina, la más seria que existe en el mundo, dice que no hay pruebas para señalar que si uno tiene un nanomol más de testosterona en sangre, eso tiene correspondencia con el éxito deportivo. Además que hay cuestiones vinculadas con el racismo, ¿no? Porque muchas competidoras que no pueden ganarle dicen que no es una mujer porque tampoco estéticamente es linda. Una cuestión absurda, digamos, ¿no? Seguimos, por favor. Ya para cerrar, tenemos otros casos más actuales, el de Tiffany, que pudo jugar al vóley. Acá está Caster Semenya, como dice Michael Kimmel, ¿no? Un gran sociólogo norteamericano, anglosajón. Bueno, pero si se le piden pruebas de identificación sexual a Caster Semenya, ¿por qué no se la piden a Phelps o a Bolt, que ganan todo? Y aparte, ventaja deportiva, más ventaja deportiva que Phelps, tiene un cuerpo, entre comillas, absolutamente diferente al resto, en términos biomecánicos. Así todo, igual le han ganado. No es todo biomecánica. O el caso de Chris Boser, ¿no? Que es el primer atleta transexual que participa en un campeonato del mundo sin necesidad de operarse, porque la obligación en un momento era que se debiera operar. Y si un transexual quiere no operarse, bueno, hay personas trans que se operan y personas que no se operan, personas que se hormonizan más, personas que se hormonizan menos. ¿Por qué el discurso médico alguien tiene que venir a decirme qué carajo tengo que hacer yo conmigo? ¿A quién le molesta? Deberíamos empezar a preguntarnos esas cosas. ¿Y cómo los profesores de educación física nos hacemos cargo de este tipo de situaciones? Que las hay. Mi hijo va a un colegio, liceo Víctor Mercante, de la universidad, y hay otros chicos que quieren convertirse en chicas y chicas que quieren convertirse en chicos, o chicos que son indiferenciados, o chicas que son indiferenciadas, o intersex, otra cuestión. Ustedes, por suerte, van a trabajar con chiques diversos. Esa es la diversidad donde puedo aprender, ¿no? Para cerrar, un concepto de Judy Butler, un poquito más conceptual, si quiere. Yo puedo sentir que sin ciertos rasgos reconocibles no puedo vivir, pero también puedo sentir que los términos por los que soy reconocida convierten mi vida en inevitable. La pregunta sería, en las clases de educación física, ¿convertimos cuerpos y espacios en inevitables? ¿No deberíamos desandar ese tipo de prácticas? ¿No deberíamos revisarlas y cuestionarlas? Porque en última instancia, como dice Graciela Frigerio, el contenido que aprenden en este instituto es una excusa para encontrarte con el otro. Si uno aprende el jump shot, la técnica de básquet, o el pase bajo mano, la técnica de handball, mejor o peor, no va a definir el concepto de ciudadanía de alguien. En todo caso, lo que va a definir un acto educativo, entre comillas, digno, va a ser el respeto, va a ser la igualdad, la equidad y sobre todo la hospitalidad con los otros. Muchas gracias. Por supuesto, el agradecimiento a Pablo por la buena voluntad de venir hasta acá, hasta Junín, a plantear cuestiones de estos niveles de inquietud. Y bueno, por supuesto, la apertura a las preguntas, si es que quisiera ver. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, Fabián. Pablo, mi pregunta apunta en conocimiento y cuál es tu opinión en cuanto a los planes que se están desarrollando, programas de educación sexual integral en las escuelas, tanto a nivel primario, secundario como inicial. La famosa ESI. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Cómo se está abordando? Bueno, gracias por la pregunta. Siempre trato de pensar en la histórica. Uno debería decir, o podría decir en realidad, lo siguiente.
en mi caso, ¿no? Porque es obviamente una opinión. La ESI fue una discusión legal, una ley del 2006, ¿no? En el marco también de un conjunto de discusiones legales que se fueron estableciendo en los últimos 15 años, sacando los últimos 13, ¿no? La ESI en ese contexto fue una ley que básicamente amplió los derechos, permitió repensar la sexualidad y los géneros, más allá de una dimensión orgánica, biológica, más allá de pensar la sexualidad como sinónimo de reproducción, más allá de agregarle la cuestión del placer o del deseo, incorporando una serie de formas de repensarla y también repensándola en forma transversal, que no se ve solamente en ciencias naturales, ¿no? Creo que la ESI fue un elemento, entre comillas, disruptivo para la tradición pedagógica, por lo menos de Argentina, porque educación, toda educación siempre es sexual, pero no toda educación sexual amplía los derechos, es respetuosa de las diferencias y construye, construye prácticas inclusivas. Creo que la ESI tuvo ese semblante. Y allí hubo una serie de consecuencias. Una cosa son las instituciones legales, no se sabe mucho, otra cosa son las prácticas. Por ejemplo, en gran parte del norte de Argentina, la ESI todavía no se implementó. Tiene 13 años. Pero bueno, hay resistencias, hay muchas provincias que tienen una fuerte tradición religiosa y en realidad repiensan el cuerpo, la sexualidad y el género de una manera claramente conservadora, ¿no? En ese punto, la ESI ha sido una puerta para repensar ciertas prácticas, para hablar de derechos, derecho a la información, derecho al cuerpo, derecho al placer, derecho al deseo, pero la disparidad de implementación en la Argentina fue y sigue siendo muy importante. Ahora, también, sí, las definiciones pueden ser de todo tipo, para no salir también, para ir más allá de la cuestión binaria, de público-privado, laico, religioso, etc. Yo creo que cada escuela es un universo, ¿no? Por eso ahí hay que tener vigilancia epistemológica y ver cómo circulan los sentidos sobre el cuerpo, las sexualidades, las emociones, el placer, el deseo. Una cosa es la ley, otra cosa es cómo se implementa, y vos sabés que hay como punto nulo, bueno, hay un montón de niveles, como dice Perici, ¿no? De esa discusión y todos los materiales que hicieron, a cómo llegan al aula, y lo voy a decir en términos súper simples. Y si por ahí te toca un tipo que es un profe que es súper piola, quizás dobla la apuesta. Cuando digo dobla la apuesta, acá hay una crítica a la ESI. La ESI, una crítica, entre comillas, si lo contextualizás, no, es una crítica extemporánea. La ESI no tiene un articulado sobre el universo trans. No tiene un articulado, ¿no? Claro, las discusiones legales sobre el cambio de identidad de género son del 2012, ¿no? De todas maneras se podrían haber incorporado. Y hasta ahora, el universo trans o el universo intersexual, lo trajo Pablo Cabral, intentan instalar en la educación sexual integral. No estamos hablando acá de educación sexual, estamos hablando de educación en los términos del compañero, de una educación vinculada con la ciudadanía, una ciudadanía entre comillas plena, ¿no? Es decir, pensar justamente cómo encontrarte con el otro, el respeto al otro, o la hospitalidad en un espacio determinado, no tiene que ver con la sexualidad en sí misma. La sexualidad, en todo caso, es una excusa para tratar de transitar prácticas, vivencias, experiencias que nos ubiquen no en el lugar de la jerarquía o en el lugar de la norma o en el lugar de supuestamente dar justicia ante el otro, ¿no? Entonces, para sintetizar, la ESI para mí fue un elemento central en los últimos 13 años, vinculadas con la educación del cuerpo, de la sexualidad, más allá de la sexualidad como sinónimo de, entre comillas, educación sexual, porque se incorporan cuestiones vinculadas con la subjetividad, con la sociedad, con la forma de pensar el Estado, con la forma de pensar las relaciones sociales, cuando vos incorporás las dimensiones sobre
las responsabilidades, el tema del cuerpo, etcétera, va más allá de, entre comillas, la educación sexual en términos tradicionales. Y lo que, en mi opinión, habría que revisar es, bueno, la implementación, es una enorme disparidad de implementación que uno encuentra. Habría que, me parece a mí, invertir mucho en recursos materiales y simbólicos en la sensibilización de la ESI y también en la introducción de nuevas subjetividades que han existido de siempre, pero que ahora tienen un estatus legal que no es violento. Hasta hace 10 años, por ejemplo, una persona trans si salía al espacio público, los delitos policiales las encarcelaban o los encarcelaban. No sé cómo las subjetividades se han ampliado y han explotado, en el buen sentido de la palabra. Bueno, ahora no se habla más en las nuevas leyes de definición del aborto de mujeres o varones, sino de personas, por ejemplo, gestantes, porque hay muchos varones trans que pueden gestar, ¿no? Mujeres que se han transformado en varones, pero que siguen teniendo, entre comillas, una dimensión orgánica que le permite gestar. No sé si contestó la... Sí. Una consulta. Usted, en base a lo que dijo del desarrollo del funcionamiento de la técnica y la técnica, ¿usted cree que a futuro, si enseñamos en un determinado periodo de tiempo a una mujer y a un hombre de la misma manera la técnica y la táctica, se podría hacer un enfrentamiento igualitario y sin superioridad de alguno de los dos sexos? No sé si se debe hacer. Sí. En primer lugar, no hablaría solamente de dos sexos. ¿No? En segundo lugar, en mi opinión, ¿no? Es una opinión. Con algún tipo de valoración, pero es una opinión, sí, digo. En segundo lugar, no hablaría de un varón y mujer. Trataría de focalizar la cuestión. ¿Qué varones y qué mujeres? Hay muchas mujeres, mi compañera, por ejemplo, jugó 20 años al muere, diciendo que juegue mejor que la mayoría de las niñas de acá. Tiene una práctica, un hábitus, una definición corporal, que hace que, inclusive gente que ha practicado vóley de otros sexos, entre comillas, o de otros géneros, tenga mayor eficacia. Porque hablar de mejor es bien complicado. Mejor en relación a qué. A la eficacia, bueno, eso puede ser un criterio. La disponibilidad corporal puede ser otro criterio. En cualquier caso, yo creo que si lo planteamos en el espacio de las clases de educación física de todas las instituciones educativas, de nivel primario, secundario, terciario y terciario, todas las personas, con independencia de su sexo y de su orientación sexual, y de su color de piel y de lo que sea, pueden realizar cualquier práctica. Y si uno lo estimula, si es que quiere, y se engancha esa persona, ese chique, podrá desarrollar su potencial. Ahora, ¿qué importa si puede competir o no? Si lo que vos lográs es que pueda hacer, como lo acompañaste en el tránsito. Ahora, en el máximo rendimiento, creo que cualquier persona también puede transitar, y no creo que sea una competencia entre varones, mujeres y otras identidades. Creo que todos los sujetos pueden tener la posibilidad de transitar los espacios de máximo rendimiento. Porque hay muchas personas trans que le han ganado, entre comillas, usando un poco el término de la eficacia deportiva, mujeres que han triunfado a varones. Y el varón se ha sentido mellado en su identidad masculina por una mujer. En realidad habría que pensarlo en ese encuadre de las posibilidades, ¿no? A mí me parece que no hay que plantearlo con una competencia binaria. Lo que hay que hacer es habilitar los espacios para que todas las personas puedan transitar esas experiencias. Después, quién tiene mayor eficacia, me parece que es algo absolutamente secundario. ¿Vio? Jorge, no me acuerdo de la autora, pero hay un libro, que tiene un capítulo de la facultad que habla de juegos, mujeres y género. Me gusta mucho, justamente a cómo, sobre todo en una sociedad occidental como la nuestra, cómo
sigue a través de propaganda, otros juegos infantiles, hoy estamos hablando. En el Día del Niño salen los juegos para nenas, los colores de la bicicleta para los varones, los colores de la bicicleta para las nenas, el disfraz de varón y el disfraz de nena. Entonces, por ahí se contrapone mucho el trabajo que uno quiere hacer en una escuela, en una clase mixta o en inicial y primaria, trabajan nenes y niñas. Pero como desde muy temprana edad, muy fuerte trabajar lo que aprenden desde la casa. Ya mamá, la regla de la bicicleta rosa, disfraz de la Mujer Maravilla. Por lo tanto, no juego con el varón, que tiene el de Batman, tiene el golpe y la marcha láser. Entonces se confronta por ahí en el momento que vos tenés que dar la clase de educación física, pero esos son juegos que hacen los varones. De hecho, está mal visto desde lo que mamá y papá quieren que yo haga en casa. Es muy raro que a un nene le regalen la tacita de té y la cocinita. ¿Sí? Y eso, en la clase, el profe después quiere llevar, o mancomunarlo, esta equidad, es muy fuerte romper los lazos que uno trae, las costumbres, esas prácticas naturalizadas que las trae del hogar. El nexo más fuerte, la mamá y el papá. Sí, obviamente que es un desafío que tenemos por delante. Creo que igual el clima de época, que no es un clima solamente local, sino que es un clima transnacional, ha ido matizando, erosionando ciertas cuestiones si lo comparamos con otras generaciones, ¿no? Ya instalar en un profesorado de educación física una discusión que plantee que las prácticas no hay prácticas para varones o para mujeres, sino que hay prácticas que en todo caso generalizan y centralizan, ya es un buen punto de partida, ¿no? Por supuesto, no desconozco, yo he dado clases en escuelas, sigo dando clases en un secundario, en colonias de vacación, etc. Sin duda hay un montón de actores sociales que juegan, ¿no? Pienso en los padres, en las madres, la famosa imagen de, no sé si han visto la película Billy Elliot, ¿no? Cuando Billy Elliot, en un contexto inglés bastante particular, Margaret Thatcher, huelga minera, etc., el padre le obsequia unos guantes para que aprenda box en un gimnasio, y él en realidad se engancha con en ese gimnasio, en el gimnasio que se utilizaba para box y otro está para danza, ¿no? Gimnasia, sí, danza, ¿no? Y el pibe se engancha con la danza, ¿no? En un momento se le acerca al tipo que tocaba piano y le dice, te pareces un boludo, no le dice así, pero le da a entender, ¿no? Bueno, es una película yo creo que es una película educativa para que la pasen en el profesor de educación física, en su momento la pasaba, ¿verdad? Hay otras películas mucho más piolas, pero Billy Elliot creo que es una buena película, si no la vieron, para revisar un poco todos los prejuicios que tenemos todos, ¿no? De eso se trata en todo caso, ¿no? De intentarlo. No soy igual, entiendo que una clase de educación física no está aislada del contexto, digamos, la gente no viene a una clase de educación física, los chicos, las chicas, los chiques desnudos, tienen un hábito de género también, ¿no? Pasan por otros espacios. Pero bueno, ahí voy con Foucault, que es esto solamente. No, en varias cosas más, sobre todo esto. Más que grandes revoluciones, pequeñas revueltas. Si nosotros generamos una pequeña revuelta, dentro de 30 pibes, quizás hay 5 o 6, algunos profes. El efecto mariposa. Sí, llamarlo también de esa manera. Bueno, en la certeza de que hemos superado la discusión de la redondez de la pelota, que es a veces parte de nuestras discusiones absolutamente circulares e inconducentes que tiene nuestra educación física, y en particular la formación docente de educación física, nos atrevemos a decir de que hemos dejado las suficientes inquietudes en un marco de incertezas como es el que nos toca, como para que se pueda seguir pensando este tema. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias, Gabriel. Fuerte.
Sí, hola. A ver si a lo mejor de esta manera, hace 2 días o 3 días atrás tuvimos la visita tuvimos un simposio. Sí. En ese simposio hablamos sobre algunos conceptos, sobre algunas ideas de la educación física y se planteó de alguna manera algún cambio de paradigma en relación pensando al paradigma deportivista. Pensando en algún trabajo de investigación tuyo en el cual yo recuerdo en algún momento vos planteás la situación de los nenes y las nenas en el patio, las nenas tienden a correrse de la centralidad del juego, de la propuesta, si es que interpreté esto, no sé si está bien la interpretación, y participan más los nenes de las propuestas en el juego. Yo te consulto esto, que es una cuestión más hasta personal. ¿Considerás vos que la idea deportivista puede llegar a generar algún inconveniente, alguna discusión, algún planteo, alguna situación puntual de la práctica en la que generemos mayor exclusión dentro de la clase de educación física? Gracias por la pregunta. Me es difícil definir qué es el paradigma deportivista, ¿no? Me cuesta etiquetar los efectos o los sentidos que tendría esa cuestión. Hay tradiciones, entre comillas, no deportivistas que han sido violentas. Y hay tradiciones que se supone que son desde la retórica más democráticas y progresistas y terminan siendo homofóbicas y sexistas. Doy el ejemplo que seguramente muchos se sorprenderán en relación a las clases mixtas. Me ha tocado muchas veces hablar sobre las clases mixtas. Y lo primero que digo en relación a las clases mixtas es que las clases mixtas es una forma de organización que no define nada. Yo estoy de acuerdo con las clases mixtas, sí, porque históricamente se han separado varones y mujeres, pero en realidad mi invitación es a repensar los sentidos que se ponen en circulación en las clases. De nada vale hacer una clase mixta, varones y mujeres, juntos pero no revueltos, ¿no? Porque se hace texto que tiene 20 años. De nada vale juntar a chicos, chicas, chiques en un espacio deportivo, en una clase jugando al básquet, al vóley, lo que se te cante hacer, si los sentidos que se ponen en circulación son sexistas, son homófobos y generan estereotipos permanentemente cuando hay alguien diciendo una cosa u otra. Entonces la propia organización didáctica no te asegura nada. Creo que sí hay que tender hacia prácticas más coeducativas. Y eso tiene lógicamente a potenciar las posibilidades de cada uno de las personas, ¿no? Con independencia de cómo vemos su género, su sexo, su color de piel, etc. Y la pregunta era en particular. No, concretamente, si vos considerás que estas prácticas, Sí. digamos, desde esta mirada, Sí. cómo se planteó en ese momento, de ese cambio, puede llegar a generar alguna situación de exclusión en nuestra práctica, de exclusión hacia el... Sí, yo también digo que no es, como dicen los estudios de Gender Education, que es la revista más importante sobre temas de género, más importantes, no es una cuestión de ilusión, no es una cuestión de todo o nada. Yo creo que puede haber momentos en que grupos de niños o grupos de niñas o de otras identidades se junten y hagan prácticas y en otros momentos estén mezclados, etcétera, etcétera. Para mí, lo central no es, a la hora de pensar los géneros y las experiencias en una clase, sea la que sea, la organización didáctica o cómo están organizados los cuerpos en los espacios, ¿no? Es como pensar que es progresista que nos sentemos en círculos, es una huevada, ¿no? Eso es puede ser una condición necesaria para trabajar, por ejemplo, la cuestión de la alteridad. Me parece que son los sentidos y los significados que circulan permanentemente en la práctica. Cualquier práctica social pone en circulación sentidos, símbolos,
metáforas, metoníneas, ciertas representaciones sobre algo. Bueno, está en nosotros poder tomarlas y ver si podemos revisarlas, ¿no? Porque en última instancia, creo yo que la propuesta de género que está tratando de repensar es que podemos ser de otras maneras posibles. Y que podemos construir clases de educación física un poco más justas, un poco más democráticas, un poco más inclusivas. Y que la batalla nunca, la batalla es perpetua, la discusión y la pelea siempre está, ¿no? Y que, como dice Judith Butler, todo discurso es violento, el lenguaje en sí mismo es violento. Y entonces, ¿qué hacemos frente a ese acerto? Bueno, hay grados de violencia. Cuando esas violencias están, como digo, un poco cristalizadas, la idea es intentar generar inestabilidades. La inestabilidad quizás sea parte del juego de un lenguaje menos esencialista y menos estigmatizante. No sé si te contesta al interrogante. A riesgo de que seamos todos los adultos y creo que lo comentemos, que por algunos que se han llamado, yo creo que es un gran desafío que se presenta a ustedes como futuras y futuros profesores, profesoras, que además de estudiar todos los contenidos, además tienen que replantearse un montón de cosas que en otros tiempos creo que estaban más definidas, pero eso respondía a un cierto adoctrinamiento de las personas. En cambio, en este siglo XXI, es muy difícil hoy en día que una persona sea adoctrinada, porque todos ustedes están ya advertidos, ¿cierto? Que tiene una postura crítica, ¿verdad?, que les permite reconfigurar constantemente los sentidos que circulan, ¿no? Inclusive a través del lenguaje, que indudablemente es nuestro medio de comunicación más utilizado, aunque hay otro lenguaje, lo corporal, ustedes tienen que aprender a identificar ustedes mismos, ¿cierto? Ese lenguaje corporal es el que le va a permitir también enseñar. Entonces, yo digo, es da un poco de desasosiego, o esto de las incertezas. Hay personas que le da miedo, o padres o madres que le da miedo, pero entonces quiere decir que para ser progre hay que ser homosexual, hay que ser, ¿cierto? Hay como una cierta homofobia, ¿verdad? Pero el problema, que como dice el profesor Pablo, el problema es que estamos ante una cuestión de vida o muerte. Es decir, que hay cuestiones de violencia, ¿cierto?, que se van engendrando a partir de usos culturales. Fíjense, si no, ¿por qué estamos hablando hoy de femicidios? ¿Cierto? No es un crimen cualquiera, es un femicidio, es decir, que se mata a una persona por una cuestión de género. Es decir, que por considerar que esa persona no ha cumplido con un mandato cultural, entonces está bien que se la golpee o se la mate. Eso yo creo que es, ¿cierto?, muy serio, y lo que decía el profesor, de que nosotros como ustedes, como futuras y futuros profesores, están a partir de su enseñanza rompiendo con esos moldes categoriales que han hecho tanto daño a tanta gente, ¿verdad? Como decía el profesor, siempre ha habido personas que se han sentido inclinadas de distintas maneras, y la heterosexualidad ha sido la norma, y entonces hay personas que han sufrido terriblemente esto, ¿verdad? Han sufrido terriblemente. Nosotros no tenemos que reproducir esa heterosexualidad dominante, sino ser capaces de estar atentas y atentos, ¿no?, a lo que va transcurriendo y cómo va transitando, ¿no?, lo que decía el profesor. Así que bueno, estoy muy contento porque me alegro mucho, ¿no?, que puedan ustedes escuchar con tanta atención y que esto les permita, ¿cierto?, no generar una desazón, sino decir, bueno, estamos ante un gran desafío, estamos en el siglo XXI, ¿cierto? Simone de Beauvoir, que era la pareja de Sartre, un gran filósofo, ya han escuchado hablar, ¿cierto?, que fue un filósofo que habló del existencialismo, ¿cierto? ¿Qué dijo? Que justamente que la existencia precede a la esencia, ¿no? Una cosa muy, en ese momento, fue terrible, porque siempre se hablaba de que la esencia
sería la existencia, porque hay una esencia, ¿verdad? Y porque yo tengo una esencia, después hago algo, ¿no? Hay esencias. No, Sartre dijo, no hay esencias, hay existencia. Capaz que se lo copió a Simón de Beauvoir, que a su pareja, ¿no? Entonces, no se nace varón